Bienvenidos a un nuevo video de San Clementinos por el mundo. En este capítulo Moti sube y duerme en el volcán Acatenango para ver de cerquita las grandes erupciones del volcán de fuego. Después Jorge nos lleva a conocer uno de los pueblos que fueron devastados por una erupción inesperada del volcán en el 2018. Prepárate un tecito o algo rico y ven con nosotros a descubrir cómo la naturaleza puede erizarte la piel. Desde la ciudad de Antigua Guatemala, la que si no conoces, te invitamos a ver el capítulo anterior. Tomamos el transporte público desde el terminal por 20 quetzales, $2.50. El recorrido fue de 26 kilómetros y nos dejó en la ciudad de La Soledad, un pueblo a los pies del volcán. Recién entramos, habremos hecho los primeros 300 metros, bastante empinado, y acá vamos rodeado de maíz. Creíamos que estaba lloviendo, en realidad es ceniza que nos está cayendo. Cae ceniza. Muy bien marcado el camino, pero sí es recomendable zapatillas de trekking. Yo traigo zapatillas normales, se patina un poco. Uf, no para de subir esto. Miren el suelo, hay penachos de un pino que hay en mi pueblo en la Argentina. Es como el vivero de San Clemente, pero con suelo volcánico. Bueno, por esta aplicación se puede ver, ya hicimos la mitad del camino, la ruta sigue, es donde está la banderita, es donde se acampa y ahí es donde se puede subir a la cumbre para ver el amanecer y el volcán de fuego está justo enfrente. ¿Y cuántas horas llevamos caminando? Como dos horas, ¿no? Sí. La mitad de camino, en 2 horas. Es un trekking duro. Es un trekking duro con todo el equipaje. La naturaleza es hermosa. Este es el bien llamado bosque nuboso. Mucho bosque y muy nuboso. Y acá se puede ver camino de camionetas. Hay tours que te suben desde La Soledad hasta arriba del volcán en 4x4. Pero este camino no viene de donde nosotros estamos caminando. Nosotros venimos de acá, recién lo vemos a este camino. Y bueno, para los que les interesaría subir en 4x4 en camioneta, cobran 600 quetzales, como $80, más $20, que son como 140 quetzales, para subir tus cosas. O sea que por 740 quetzales te suben a vos y tu mochila. Ya frenamos un toque. Tengo mucha ceniza en la cabeza. Justo cuando nuestro amigo francés Joan iba a hablar, falló el micrófono. Él decía en su tono español francés: miren, esta es mi identificación falsa, donde dice que soy estudiante de la Universidad de Rosario, en Argentina. La hice por si querían cobrarme la entrada al parque. La guardaré y cuando regrese a Francia y la mire, me traerá buenos recuerdos. Qué grande, Joan. Hace unos meses acá, en este mismo trekking, subiendo al volcán Acatenango, una chica de la India perdió la vida por un derrumbe que hubo provocado por las lluvias. En épocas de lluvia no es recomendable subir. Se forman ríos en estos caminos. Es extremadamente peligroso, así que recomiendo que averigüen bien la época en la que vienen. La verdad que sí estaría bueno venir con guía. Bien pesado. Acá llevo el camping, un poco de agua. En esta mochila llevo la comida. En la mochila de atrás llevo la bolsa de dormir, que es el sleeping bag, y ropa, porque en la cumbre hace mucho frío. Ahí va, el Joan a toda velocidad, el Tour de France. O sea, falta 1 hora 40, faltan 2,5 kilómetros. Tenemos un desnivel de 150 metros. Estamos a 3.400 y el camping está a 3.500. Sí, es bastante recto ahora, estaban las camionetas. Y acá llegamos al fin del camino de los carros. O sea, los que vienen en camioneta los dejan acá y acá siguen caminando, como 1 kilómetro más aproximadamente. Y acá está nuestro amigo Amílcar. Saluda a Eva, la gente de Argentina. Él acá está vendiendo gaseosas, la famosa Gallo. También acá hay para contraatacar el frío. ¿Y a qué precio vende el agua, la gaseosa? A 20. Así que tienen acá cosas para comprar también en esta hermosa caminata. Bien. ¿Y vos subís todos los días acá? Sí, todos los días. ¿Todos los días? Sí. Profesional, amigo. ¿Sos de Antigua o de La Soledad? De La Soledad. Y todos los días te despertás y venís acá, subís tus cosas. Qué grande. Eso es tener fuerza de voluntad, brother. Eso es tener fuerza de voluntad. Admirable. Admirable la gente de Guatemala. Trabajan de sol a sol. Es una cosa admirable, la verdad. ¿O no? Sí. Y acá, bueno, estamos literalmente adentro de una nube. Y ahí hay uno durmiendo, che.
Ese está cuidando las mochilas. Ah, qué bien. Las tiene bien, bien vigiladas. Ah, la réplique. Si ven con la mochila hasta acá. Nos pegamos a un grupo que apareció. Sé que venían atrás nuestro. Bueno, ahora estamos yendo todos juntos con un perrito y todo. Es recomendable venir con guía. Hace varios meses hubo un grupo de amigos que vinieron a subir al volcán también a acampar, pero en vez de acampar en el campamento oficial, por así decirlo, ellos fueron a la cumbre. No se recomienda acampar en la cumbre, no hay reparo del viento. Este grupo de chicos, a la mitad de la noche se desató una tormenta, un viento terrible. Tuvieron miedo y quisieron salir del camping, de su tienda de campaña. El viento se llevó las tiendas de campaña volando, lluvia, cayó una helada muy fuerte, bajo cero, no lograron sobrevivir. Por eso hay que tenerle mucho respeto a este tipo de aventuras. Calorcito. Sí, ahora hace calorcito. Salimos del bosque nuboso, ya terminaron los árboles, esto quiere decir que al haber vegetación más baja, estamos llegando a la cumbre. Como nos dijo el chico ahí que vendía gaseosas, estamos a 1 hora, 40 minutos dependiendo la persona. Y como vimos en el mapa del desnivel, la última hora de trekking es casi recto, no hay desnivel prácticamente. La parte más difícil es el comienzo, muy empinada la subida. Tenemos compañía, la perrita, le dimos unas bananas, come fruta la perra. Demasiado corto para ir hasta Panamá y regresar. Claro, súper corto. En medio del camino, casi llegando al campamento, el volcán de fuego lanza una gran explosión. Nos quedamos quietos y lanzó una nube gigante. No se veía lava porque era de día. Y ahí estamos, avanzando entre tierra y ceniza. La naturaleza nos abraza y nos enseña que no se domina, se honra, y que moverse con humildad por la tierra es una forma de sabiduría. Bueno, brother, en realidad acá cobran 50 quetzales, pero está todo cerrado, así que No sé si es aquí. sí es acá, ¿Seguro? muy seguro. ¿Barato? ¿Barato, amigo? 50 quetzales es barato, exacto, pero no pagar nada es más barato todavía. Así que como no hay nadie, vamos a seguir avanzando. Un momento ahí hay una intersección cuando tú, como diría, donde hay el camping, tenemos que ir a la izquierda o a la derecha o subir. ¿Ustedes están en esa intersección ahora? Sí. La cosa es que estamos perdidos y no sabemos si tenemos que doblar a la derecha o a la izquierda. ¿Puedes ver la video? Sí, te veo. Acá. Acá estamos hablando con Tingo porque tenemos señal. ¡Tingo! ¡Vamos! ¿Qué haces, mi loco? Ok, la mira. El Tingo ahí nos está guiando. Te muestro, mira, venimos por acá. Increíblemente tenemos señal arriba del volcán Acatenango. Estamos en la cumbre casi. No, casi en la cumbre. Faltan unos metros. Hay unas cabañas, se pueden ver. Esas cabañas se alquilan, hay muchas, se pueden ver bastantes por acá. Allá arriba, ahí ven otras. Ahí nos está guiando Tingo. Nos dice que el camino es por acá. Así que vamos a seguir. Esas cabañas son de los tours, de los guías turísticos. Salen desde Antigua Guatemala. Cobran aproximadamente 400 quetzales. Incluyen las comidas, el transporte. Sí, porque hay un chico que nos dijo que... La comida, el transporte. Wow. Otra vez. Mándame la ubicación de ese lugar. Okay. Otra erupción. Okay. Bueno, como les decía, incluye la comida, el transporte, te llevan el equipaje y tienen sus cabañas acá. Entonces, ellos ya te dan un lugar donde dormir. Lo único que tenés que llevar vos en tu equipaje son la comida, el agua y algún otro abrigo que quieras. Pero ellos te dan desde camperas, chumpas, abrigo, gorros, bufanda, guantes, te dan sleeping bag, bolsa de dormir, de todo. Está bastante bueno, la verdad, sí. Tenés el dinero para pagarlo.
no es tan caro para la experiencia que se vive y es súper recomendable. Nosotros porque bueno, no tenemos un peso y bueno, estamos acá, improvisando. Pero bueno, nos perdimos. Bueno, acá con mi amigo Joan, Hola, llegamos. tardamos 4 horas, llegamos. Tranquilo. Y Tranquilo. tranquilo, tranquilo, muy bueno el camino, la verdad que niebla al principio, pero ahora está súper despejado y se ve bonito. Hay muchas cabañas en construcción, todas dan vista al volcán, debe haber muchas empresas, ya hay más cabañas. Esta cabaña está en construcción, como pueden ver, el volcán está exactamente ahí, está en construcción, vamos a ver si podemos acampar acá, a ver si llega el dueño en algún momento, o vamos a ver si les tiramos ahí algunos quetzales. Increíblemente, yo me traje al volcán al mejor francés de todos. ¿Para qué? El tipo trajo mate. Sí, cada vez. Trajo mate el chabón. Y alto mate trajo. Ni yo que soy argentino traje mate. Sí, de Mendoza. De Mendoza viene. Bueno, Mirá, de La Mendoza. tienda. Qué grande, este es el mejor francés de todos. Qué grande, brother. Qué bueno. Y acá estamos, esperando a que se vayan las nubes. O que se queden, que hagan lo que quieran. La verdad que yo ya estoy satisfecho de haber llegado hasta aquí. Mientras Joan se arma esos materiales, esos mateicos, esos... No el material del volcán. Es material. Mientras se arma esos Lego Mattioli, les voy a comentar lo que traje de comida. Me traje una manzana, en esta bolsa hay 5 huevos cocidos, o sea, hervidos. Bueno, me traje como 6 bananas, pero me comí 4, le di una a un perro. Me traje 4 pancitos de estos, una bolsa de maní de 1 libra, sería medio kilo. Y me traje 5 aguacates. Esa es la comida que traje. 5. Y de agua traje 3 litros de agua. Bueno, yo creo que va a estar bien. En unas horas le digo si tengo hambre y me comí todo o si me sobró. El francés más argentino de todos, ¿no? Mate y cuarteto. Buenísimo, buenísimo, esto es fantástico, la verdad. Ahí se está empezando a ver el volcán de a poquito. Y bueno, no vino nadie todavía en esta cabaña que están construyendo, así que parece que vamos a acampar acá. Menos mal porque está el techo. Y la carpa es buena, pero tampoco tanto. Mi carpa ya lleva 2 años de viaje. Ya lleva 11 países, 12.000 kilómetros. Está buena la carpa, pero si se larga una lluvia fuerte acá arriba, yo no sé si aguanta. Así que acampemos acá, sería excelente. Pero bueno, si vienen con guías, pagan un tour, todo, ya saben que acá hay un montón de cabañas y lugares. Un poco de cuarteto. Un poco de cuarteto y mate. Qué grande, boludo. ¿La vista? Es fascinante. Si llueve se remeten ahí de una. Acá está nuestro guía. Che, guacho, viene ahí que llegaron, papá. Felicitaciones, ahora gócenla. A la noche la van a flashear, boludo. Dale, ahora le mando un mensaje a Maricel y le aviso. Dale. Ahí para los dos. Gracias, amigo. ¿Qué onda? ¿Pagaron entrada o zafaron la entrada también? No pagamos nada, amigo. Gratis. No pagamos nada. Pasas a la identidad de... Porque Tingo, este amigo nuestro que también es argentino, él vino hace 2 días atrás, vino acá y a él le cobraron 50 quetzales abajo de donde está los guardaparques y después le volvieron a cobrar 50 quetzales acá donde vieron que estaba cerrado. Uy, brother. Ahí vas a parar al techo de la cabaña esa. La cámara se va esto, ¿no? Y ahí el Tingo, hay señal acá, hay señal de teléfono. Muy bueno eso para también ubicarse en el mapa. Y bueno, acá, esperando que se vayan las nubes, se haga de noche y poder ver el espectáculo. Armamos el camping, todo listo. Acá Joan con el aislante que le prestó el Tingo. Acá tenemos todo listo ya. Esa es la bolsa de dormir que me prestó Jorge, porque yo no tengo bolsa de dormir. Este abrigo también me lo prestó Jorge. Esta campera me la prestó Jorge, porque venimos hace 2 años viajando en bicicleta y el último año fue de puro calor. Básicamente fue un año de verano entre Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, que no hacía frío, entonces la ropa de invierno fue quedando, la fuimos regalando, se fue perdiendo y no tenía absolutamente nada y acá sí está frío. Bueno, ahora no hace tanto frío, de día la verdad que está tranquilo, pero de noche sí dicen que la temperatura baja bastante. Hay una ley a nivel mundial que es
A mayor altura, menor temperatura. Colombia, en el Caribe, tiene nieve. La montaña de Santa Marta, que está en el Caribe, en su cumbre tiene nieve, donde hay temperaturas de 40 grados. Bueno, hay gente que va a una caminata de 1 hora que te lleva todavía más cerca del cráter del volcán. Yo no voy a ir porque es muy peligroso. Y bueno, lo voy a ver desde acá. Les mentí, mis queridos amigos. Sí, vine. Qué maravilla. El ruido es como el de un avión pasando, muy fuerte, cosa hermosa. Y acá tenemos... Ese es el volcán Atitlán. Ahí está el lago Atitlán. Uf. Y una cosa increíble. Y varios pueblos muy bonitos están de aquel lado que vamos a ir en unos días con Maricel, en la bici. Y acá se puede ver el volcán de agua. Y allá abajo, Antigua Guatemala. Y más al fondo, el volcán Pacaya. Nuestro campamento está justo ahí. La caminata hasta acá sí fue un poco dura, pero bueno, la emoción hace que todo sea posible, ¿no? Y acá se siente, obviamente no hay vegetación. Y hay una caída bastante peligrosa de ambos lados. Pero bueno, no podía perderme esta oportunidad. Y esta vista es increíble, amigos. Miren lo que es esto. Súper recomendable venir acá. Increíble. Wow. Let's go, Moret! La primera vez que lo vi escupir lava, no lo podía creer. Las piedras ardientes volaban por el cielo como si el corazón de la tierra latiera a cielo abierto. El ruido era fuerte y envolvente. La tierra temblaba bajo mis pies. Una fuerza ancestral, imposible de ignorar, se hacía escuchar. Me sentí más en el presente que nunca en mi vida. Gracias por mostrarme lo viva que está la tierra. Y acá lo que se puede ver es el cráter del volcán Acatenango, a 3.800 metros de altura. Es un volcán que está dormido, pero no está extinto. Tira fumarolas por varios lados. Desde la cumbre del volcán Acatenango, el cual también está activo, todo cobra sentido. El sol comienza a asomar justo detrás del volcán de agua y frente a nosotros el volcán de fuego sigue erupcionando con su rugido vivo y eterno. Pero ahora lo vemos desde arriba. Vemos dónde estuvimos anoche, al filo del volcán, tan cerca de su poder, y de esta altura, en este silencio sagrado, todo se ve distinto. La emoción, el peligro, el miedo, la belleza se mezclan en un solo instante perfecto, el mejor amanecer de mi vida. Una vista que me hace sentir pequeño y al mismo tiempo infinito. Gracias montaña, gracias fuego, gracias vida por mostrarme que todo valió la pena y que el verdadero viaje siempre es hacia adentro. ¡Qué hermoso! ¡Qué viajar! Otra cosa que nos explicaban los guías es que ahora es temporada baja, por eso es que no hay tanta gente. Debemos ser unos 100, 200 en todos los campamentos, contando todas las cabañas, y por eso es también que no pagamos la entrada, no hay nadie en la caseta porque por lo general esperan a que haya más gente. Temporada alta suele haber hasta 1000 personas, nos decía un guía. La bajada está re buena. Bueno, la verdad que no tuve absolutamente nada de frío. Ahí por la aplicación que les voy a pasar, por la página web que les voy a pasar ahí, pueden ver el clima. Ayer a mí me marcaba que hizo 16 grados a la noche, la mínima de 14. Estaba bastante bien. Dormí en este sleeping bag, esta bolsa de dormir, con este aislante.
Y la verdad que no tuve nada de frío, de hecho hacía calor en un momento. Moti subió al volcán. Yo me quedé. No fue solo miedo, aunque sí, bastante miedo me daba. También fue una escucha honesta a lo que mi cuerpo pedía en ese momento. Bajar a mis raíces. Preferí tejer, caminar despacio por las calles de Antigua, disfrutando de la vista al volcán y habitar el silencio. Y mientras él subía entre lava y ceniza y yo bajaba tejiendo sin prisa, descubrimos que ser pareja es bailar con los ritmos del otro, sin perder el propio compás. Días después, Jorge nos llevó a conocer San Miguel Los Lotes, uno de los pueblos que quedó devastado por una gran erupción que el volcán de fuego hizo en el 2018. Lo que bajaba del volcán no era lava, sino material piroplástico, que son piedras, gases, cenizas a 2000 grados centígrados. Y ya habían avisado unos días antes que esto iba a pasar, pero mucha gente no quiso irse de sus casas y lamentablemente fallecieron muchas personas. Estas rocas cayeron del volcán, o sea, el volcán las expulsó y han caído. Y ver caer estas piedras, ¿cuánto? Estas piedras caían del volcán así de grandes. ¿Qué tiene? 1,70 m de alto. Porque los volcanes no solo largan lava, sino que también largan rocas como esa, de ese tamaño. Además de las cenizas y este material que explicábamos recién, material. Ahí abajo había escuelas y casas, pero quedaron literalmente sepultadas. Muchas personas estaban acostumbradas a vivir acá y obviamente a escuchar el volcán haciendo erupción constantemente. Entonces muchos no hicieron caso a la advertencia que hicieron los centros de apoyo, los bomberos de rescate, y se quedaron, pero el volcán está siempre monitoreado. Pensábamos que los volcanes solo largaban fuego y lava cuando erupcionan fuerte, pero no. Estaba todo súper caliente. Entonces tuvieron que esperar un tiempo para poder iniciar los rescates o usar zapatos especiales para poder hacer los rescates. La manera en que lograban buscar cuerpos era abriendo los techos de las casas para meterse por los techos a ver si había gente con vida. Y casi en la mayoría de los casos encontraban familias enteras muertas, asfixiadas o quemadas por las altas temperaturas adentro de la casa. Qué fuerte. Y estaban en las labores de rescate cuando de pronto se activaba la alerta otra vez, que el volcán otra vez había explotado. Pasaron como 3 días así, entre que venían, explotaba y se iban. O sea, ya no bajaba más, porque ya no llegaba hasta acá, pero sí se iban. Dentro de las cosas para recordar, escuchaban en una casa que un bebé lloraba, y lo escuchaban que lloraba. Entonces quitaron la lámina del techo para entrar y encontraron a una familia de 6 integrantes abrazados en la sala de la casa, muertos todos. Entonces dice el bombero, no, dice, todos están muertos. Pero claro, el llanto del bebé se seguía escuchando. Entonces le dice sí, le dice, pero se escucha el llanto de un bebé, le dice, tiene que estar ahí. ¿O? Entonces el bombero empieza como a ver de dónde venía el llanto. Y al parecer la teoría es que la mamá del bebé, cuando empezó a sentir que había demasiado calor y que se estaban asfixiando, agarró sábanas, cobijas, y las mojó todas. Y agarró al bebé como de 3 meses, a la bebé, y la envolvió en cobijas y la metió en el closet. Envuelta en cobijas mojadas, y cerró el closet. Para salvarla. Cuando abren el closet, la bebé estaba sin ningún rasguño, ninguna quemadura, nada. La llevaron obviamente a una casa de adopción y le pusieron de nombre Milagro. Milagros. Milagros le pusieron a la bebé. Se salvó de semejante catástrofe. Con frazadas. En la iglesia evangélica entraron más de 35 personas muertas, todas. En la iglesia, claro, porque ese día hubo culto. Esta casa estaba re buena, caserón. ¿Y qué onda los dueños del terreno? ¿No le venden nunca más? No, porque esto ya fue declarado zona inhabitable. Sí. Pues acá estamos subiendo al 2.º nivel de una casa. Y acá está, por ejemplo, lo que les decía, donde los bomberos para entrar rompían. ¿Cómo se caerá?
Claro, la única forma de entrar era por el techo. Claro, rompiendo, en este caso por el segundo nivel. Acá está otro hoyo donde también volvieron a romper. Pero esto no se va a caer. Y esto claramente tiene peligro de derrumbe, pero no pasa nada. Yo me quedo acá. Ya acá también, claro, acá se habrán encontrado que había mucho material y... Sí, o capaz que entraban ahí, o no sé si ese que escuchaban eso era acá, boludo. Allá atrás hay más. Sí, todo eso quedó soterrado. Mirá allá. Ahí se ven casas. Ah, sí. Wow, ¿en cuántos años? En 5 años. Como la vegetación copó todo, ¿eh? Sí, ¿no? En 5 años la vegetación, ¡pum! 6 años. Claro, 2017, 2018. Claro. En junio se cumplieron 6 años. En 6 años las plantas, la naturaleza volvió a tomar lo que le pertenece. Las cenizas del volcán también son fertilizantes para la tierra. Y el amigo de Francia nos contaba que allá hay un lugar donde las naranjas son mucho más ricas después de que pasó la erupción del volcán. Ajá, es que es algo natural el volcán. ¿Y así fue que quedó o también vinieron y han destruido un poco? No, ya cuando así vinieron en algunas casas pasa que los ladrones en algún momento regresaron a ver qué se lograban llevar de lo que quedó. Claro. ¿Y había quedado algo? Por lo menos en los segundos niveles, aparatos electrónicos, Ah, en los segundos niveles. ropa, porque los segundos niveles en algunos casos no llegó. Ah, ¿Pero qué? ¿Toda esa tierra la trajo el volcán, entonces? Sí, Sí, porque todo eso entró. Un bloque. O sea, de allá bajaba, allá está el volcán, ¿no? Sí, allá está el volcán. Y bajaba Todo esto bajó acá, por todo. Por eso es que es posible ver las erupciones del volcán de fuego desde la Catenango, porque todo lo que erupciona lo erupciona para acá. Entonces, desde acá ves toda la parte donde no hay vegetación, porque ahí baja todo el material. wow. Y si ustedes se Ruta de dan cuenta, evacuación, dice. estaba señalizado, porque aquí la Sí. gente, o sea, había ruta de evacuación. Esto bajaba a 2000 grados centígrados. Lo quemaba todo. Fue lo que quedó. Se convirtió en esto. Concluimos el día comiendo empanadas en lo de Jorge, reflexionando y preparándonos para tomar una gran decisión, la cual descubriremos juntos en el próximo video. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Que tengas un gran día y te esperamos en el próximo capítulo.